tengo una gran amistad con Duván, que es quien me invitó a este proyecto. Obviamente estoy muy agradecido con él y bastante sorprendido, pues es un compañero mío que está pues ofreciendo su tiempo para que todos y todas podamos aprender algo en esta época de pandemia y pues bajo este formato. Como tal, no sé si ya se los había comentado en las clases las clases en las que nos conocimos. Duván, no es buen momento, estoy inspirado. En las clases en los que nos estuvimos conociendo los talleristas y bueno, los profesores no, las estudiantas y los talleristas, pues yo soy el profe que se dedica como tal al estudio de la horticultura, de las plantas. Soy cultivador de cannabis, no tengo ninguna clase de prejuicio encima mío como para estarlo negando. Soy cultivador de cannabis desde hace 5 años. Y desde entonces me dedico a invitar a las personas a no solo cultivar cannabis, porque ese no es como tal la finalidad, sino la finalidad es tener algo que hacer, es algo muy bonito, las plantas es algo que ocupa muy bien el tiempo de uno, es algo que a uno le enseña y le ayuda a entender muchas cosas de procesos biológicos. Por lo menos la gente no me cree, pero hubo varias preguntas de la Universidad Nacional, pues cuando hacían evaluación, no cuando era con IPES, que me sirvió mucho el tema del cultivo. Como tal, estas clases las voy a dividir en varios sectores. Como tal, en estas clases se va a hablar de sustratos, de tipos de cultivo, de reciclaje y de cómo interactúa la horticultura urbana con el reciclaje y pues con las campañas de reciclaje que se están llevando actualmente. Y pues ya para terminar el ciclo de horticultura vamos a estar hablando de abonos, de simbiosis entre hongos y raíces de las plantas. Vamos a hablar y pues como tal para terminar el curso hablaremos de qué es lo orgánico, qué es lo natural y qué es lo orgánico que no procede de un lugar natural. Como tal, esa es mi clase. Si alguno tiene alguna pregunta, algo que decirme, pues los invito a que enciendan el micrófono. No voy a leer chat, no voy a leer chat porque estoy tratando con seres humanos que pueden hablar, que pueden prender su micrófono, que si están escuchándome pueden hacerlo. Si no quieren decir nada, pues obviamente no lo tienen que prender. Pero no me escriban al chat porque no lo voy a leer. O sea, si no tienen micrófono, pues sería la única opción, pero como tal no voy a estar leyendo el chat. Entonces, ¿nadie tiene algo que preguntar? Noel, José, Duan, Alejandra, Erika, Yulitza. Yo por ahora nada. Listo, compañeras y compañeros. Como tal, la horticultura urbana es el nombre que se le da a todo tipo de cultivo que se desarrolla en una propiedad privada en la cual viven personas y como tal está ubicada en espacios urbanos como pueden ser ciudades, pueblos pequeños y obviamente sitios que no tengan pues donde realizar este tipo de cultivo. La horticultura se promovió y se puso muy de moda en la época de los 80 con la explosión del hipismo en Estados Unidos, así como el cultivo de cannabis, el cultivo de hortalizas, de legumbres ¿cómo se llaman? Las papas, se me pasó. Tubérculos. Y el cultivo de tubérculos se empezó a llevar en casas y en granjas pequeñas a lo largo de todo Estados Unidos, sobre todo por la parte de California, en el estado no, en la región de Humboldt, en California. Ahí es donde pues se desarrolla pues la explosión del hipismo en Estados Unidos. Estas personas pues dedican su vida como tal a cuidar, entre comillas, el ambiente y a ser autosuficientes, viviendo lejos de las ciudades
Y pues ya entenderán ustedes pues la finalidad como tal de los hippies al irse pues de las ciudades a vivir al campo. Pero pues todo este movimiento lo que trajo consigo fue que las personas empezaran a decidir qué es lo que querían comer. Entonces, en este tiempo era donde se estaban haciendo las primeras denuncias graves a las compañías que se dedican como tal a hacer la mutación de genes en la comida, es decir, Monsanto, eh, Royal Quality Aliments, Alimentari, no sé cómo se llama la empresa, que son las dos punteras en modificación de genes. Pues entonces en ese tiempo había una guerra terrible con ellos, nadie quería comprarles comida a ellos, pero tampoco nadie quería morirse de hambre, literalmente solo habían comida de este tipo en los supermercados, comida que venía de semillas de Monsanto y de Royal Quality. Entonces la gente decidió empezar a cultivar en sus casas. Se empezaron a llevar cultivos de todo tipo, siendo pues los de las hortalizas y las legumbres lo que más fácil se da, en vista de que no son plantas tan fotosensibles, no son plantas que necesitan tanta irradiación de luz, pero en poco tiempo te dan una cosecha. Es decir, el tomate de 4 a 6 meses el tomate te da una cosecha, las papas, hay tipos de papas que te dan cosecha 2 veces al año, o sea, cada 6 meses tiene cosecha. Entonces la gente lo que empezó a hacer es a cultivar en sus casas, en sus ventanas, en sus balcones, empezaron a cultivar papas, lechuga, no sé, todos los tipos de acelgas. Entonces, como tal, empezó a expandirse el movimiento de la horticultura por todo Estados Unidos. Obviamente, como todo lo que hace el imperio, se desplaza, llegando a Europa, luego obviamente a América, que es el lugar donde estamos ubicados ahorita. Hola Laura, buenas tardes. Laura, Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Felipe, estoy dictando la clase hoy de horticultura. No hemos hablado de mucho, simplemente les estoy poniendo un poquito como en el contexto de la historia de la horticultura en América, pues en el mundo en general, pero en América. Vamos en América hasta ahora. Eh, Ahorita la expansión del tema del cannabis, no sé si ustedes lo han visto, si alguno quiera comentar lo que ha visto, se está promoviendo mucho más los cultivos interiores, el cultivo de cannabis y el cultivo de varias plantas con usos restringidos dentro de la casa. Por lo menos en Colombia, en Uruguay, en Argentina y en Chile es legal tener un número determinado de plantas según el gobierno. En Brasil es aún completamente ilegal la posesión de cualquier planta que produzca un psicoactivo. Eh, E incluso en Estados Unidos, como les venía comentando, ahora que es legal el cannabis, en un tiempo fue más legal cultivar cannabis que cultivar cualquier clase de comida dentro de espacios no reglamentados, porque esta parte no se las comenté. Cuando esta gente empezó a cultivar en sus casas, pues obviamente el capitalismo funciona así, entonces la gente dijo, no, yo ya tengo mi comida, yo ya tengo mis tomates, mis papas, mis lechugas orgánicas, y yo estoy comiendo bien, pues yo lo que puedo hacer es llevar esta comida a un mercado local y empezar a vender esta comida. Pero pues obviamente el mismo sistema determinó que la comida cultivada por manos campesinas, entre comillas, porque Estados Unidos no tiene ni idea cuál es el rol de un campesino en América Latina, pero bueno, en Estados Unidos se empezó a llevar esto de esa manera. Entonces el gobierno empezó a reglamentarlos, empezó a decir, no, usted no puede vender sus tomates porque yo no sé usted de dónde sacó estos tomates, usted de dónde sacó las semillas de estos tomates. Entonces la gente decía, no, pues yo compré unos tomates en tal supermercado, extraje las semillas, las puse a germinar, las puse a crecer. Entonces el gobierno se daba cuenta que
la comida que se estaba cultivando en estas granjas, en estas casas, en estos lugares pequeños, eran las mismas semillas que estaba produciendo Monsanto. La única diferencia era la alimentación que se le estaba dando a las plantas. Obviamente cambiaba mucho el resultado y la duración de estas plantas. No sé si ustedes lo han visto en su casa, ustedes van al supermercado, compran un tomate larga vida, lo cortan por la mitad, lo dejan por ahí en un lugar oscurito de la casa y el tomate puede durar fácilmente 3 semanas y no le sale nada. No le pasa nada al tomate. ¿Por qué? Porque Monsanto se encargó de crear una línea de tomates. La verdad no me sé cuál es el nombre del gen, pero es un tomate que está creado para su duración, para su exportación, para poder trasladar estos tomates desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, pues porque como tal el imperio nos tiene para eso, para alimentarlos. Perdón si me pongo un poquito como el profe de sociales, pero es para que no se les, no, para que no pierdan la línea de las clases de domingo. Hola Oscar, ¿cómo vas? Eh, entonces, como tal, la gente empezó a dudar mucho del orgánico, del cultivo orgánico, de la horticultura, en su reciente nacimiento. La horticultura empezó a verse pues señalada por el gobierno, por las instituciones, que obviamente no les conviene que unos campesinos estén ganándose un dinero no demostrable y haciendo perder a las industrias, que al fin y al cabo la industria tiene el trato con el gobierno, y no los campesinos con el gobierno. Entonces, eso se traslada luego a Europa, cuando Inglaterra empieza a perseguir a los cultivadores de tomate. Aunque no me lo crean, Inglaterra en un tiempo persiguió a los cultivadores de tomate porque por las mismas razones que en Estados Unidos no se sabía si los tomates eran tomates nativos o de alguna manera tomates no tratados, ya que pues las semillas con las que se trabajaban eran completamente semillas de supermercado y todas las semillas de supermercado pues las mueven las industrias. Es ahí cuando ya por fin llegan los 2000, el hipismo se está acabando, lo único que queda del hipismo en el mundo es el consumo de las drogas y la proliferación de las enfermedades venéreas. Eso sí, hay que ser muy serios con eso. El hipismo no impulsó nada, no impulsó ningún movimiento, no hizo nada. Lo único que hizo el hipismo fue demostrar que un tipo de vida fuera del sistema puede seguir perteneciendo al mismo sistema. Como tal, los hippies que vivían en las montañas de California, así no lo cuenta la historia, a ellos los dejaban cultivar su comida, su cannabis, lo que fuera, y tras del hecho el gobierno los subsidiaba para que ellos estuvieran en esas. Entonces, esa es cuando el hipismo ya se le cae la máscara al hipismo en Estados Unidos y se empieza a dar cuenta todo el mundo que Humboldt, bueno, que el estado de California y sobre todo la región de Humboldt es productora de cannabis, una productora de cannabis terrible, que están abasteciendo a todo Estados Unidos y que los hippies están ganándose una cantidad de dinero exorbitante al año por producir y vender ilegalmente cannabis en el país. Ahí comienza la guerra contra las drogas de, creo que es Reagan. El presidente Reagan decide erradicar todos los cultivos de cannabis que había en Humboldt. Para esto se utilizaron helicópteros. Los helicópteros miraban desde el aire donde estaban las plantaciones, llegaba el ejército o llegaba la policía y empezaba a hacer la detención. Con la llegada ya de los 2000, por fin, llegan los 2000, la gente tiene celulares, el hipismo es una mentira, los nacionalismos están por el techo y todo el mundo quiere algo nuevo, quiere la nueva vida que nos promete Estados Unidos. Entonces es la vida del hippie, una vida en la que tú puedes comer comida orgánica, cultivar tu propia comida desde la casa, pero las semillas tienen que salir de algún lugar, de alguna institución que las tenga, pues las tenga en el sistema. O sea, tienen que ser semillas que el gobierno ya sabe que están
que están determinadas para ciertos cultivos. Entonces es ahí cuando llega a América Latina todo esto, entonces llegan los gringos a América Latina a decirle a los pastusos, a los boyacenses, o ni siquiera, yendo mucho, mucho más abajo, llegan a decirle a los indígenas chilenos que ya no pueden cultivar la misma papa, que ya no pueden cultivar el mismo maíz, que ya no pueden cultivar nada de eso, porque la única manera de que esa comida sea comprada en el extranjero, así sea comida orgánica, porque los cultivos indígenas a lo largo de Latinoamérica tienen un renombre orgánico terrible, pues porque la gente no estaba acostumbrada a utilizar químicos para alimentar sus plantas, es como algo ilógico, las plantas es algo vivo, es algo natural, y cómo es posible que se alimenten con cosas químicas. Pero pues obviamente los gringos estaban ya en el otro nivel, los gringos ya estaban tratando de venderle semillas a esta gente que cultivaba orgánico, porque no, para este entonces no se determina, no había una manera de determinar qué era lo orgánico y qué no era orgánico. Lo orgánico como tal, muchachos y muchachas, que es la pregunta que quiero resolver al final de estas clases, es cuál es la diferencia entre una semilla orgánica, un cultivo orgánico, una alimentación orgánica y cuáles son las fases en estas alimentaciones. Entonces, como tal, ustedes en este momento pueden entrar a internet, buscar cómo plantar, no sé, cómo plantar frijol, cómo plantar hortalizas, cómo plantar enredaderas en un balcón y a ustedes les va a aparecer cómo. Es sencillo, ustedes ven los videos, pero como tal eso no termina de explicar qué es el cultivo orgánico y cómo se lleva un cultivo orgánico. En primer lugar, yo no tengo nada en contra de las semillas gubernamentales, porque obviamente es estúpido pensar que el tomate chonto que se vende acá en Colombia se vaya a poder exportar para Europa cuando el tomate chonto tiene una duración de vida, no sé, de 4 o 5 días después de llegar a su punto de maduración. Obviamente el sistema es lo que determina estas cosas, pero si uno tiene la posibilidad de cultivar en su casa, de cultivar sus propios alimentos, sus propias medicinas, sus propias cosas, pues obviamente uno no buscaría semillas que se vendan en el supermercado, pues porque no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces es aquí cuando todo empieza a cambiar, porque no sé si se acuerdan, en el 2009 estaba tratando de llegar una legislación acá a Colombia en la cual los campesinos tenían que comprar todas las semillas que cultivaban. Acá el tema, y como se los venía diciendo, que se hacía ancestralmente y lo hacían nuestros indígenas, nuestros taitas, nuestros campesinos, el campesino en Colombia recogía su cosecha, de esta cosecha se separaba los mejores frutos de la cosecha y estos se plantaban. ¿Para qué? Para mejorar los resultados de las cosechas futuras y aparte para pues mantener la misma genética que se llevaba trabajando con los años. Uy, muchachos, se me va a apagar el computador, regálenme un momento. Si alguien tiene algo que comentarme, puede decirlo, no hay ningún problema. Están los demás moderadores para que me ayuden. Si tienen alguna preguntita, yo ya vuelvo. Hola, hola. Uy, Joan se fue. Aburría Joan, compañeros. Em, ya no me demoré nada. Nadie tiene ninguna pregunta. Dewey, ¿alguna preguntita que te haya surgido? ¿Cómo la estoy llevando? Estás muy bien. Voy Por muy, ahora no tengo nada que preguntar. voy muy bien. Listo. Entonces pasaba eso, en el 2009 salen todos los famositos de Caracol y RCN en televisión diciendo, no, ayúdenos, le quieren quitar sus semillas propias a los campesinos,
pero lo dicen las mismas personas que pues obviamente tienen capacidades económicas distintas, que solo compran en Carulla y en Pomona se le colabora y se patrocina las entidades del Estado que no hacen nada más sino comprar semillas transgénicas de Estados Unidos y aparte pagar mal la mano de obra, porque la mano de obra en Colombia es la peor retribuida, yo creo que en Latinoamérica, si no es en el mundo, porque es absurdo lo que hay que trabajar en Colombia y lo que se obtiene a cambio. Entonces es así como empieza la guerra. Yo diría que en este momento en el que nos encontramos del mundo y de la vida, estamos en una guerra en la cual la industria quiere que el campesino compre las semillas que la industria determinó que son buenas. Las personas que estamos, pues que abundamos en el tema del cultivo, de la biología, pues de los procesos naturales como deben ser llevados. Estamos muy en contra de esto porque una semilla no tiene una vida muy larga. Digamos que ustedes pueden guardar una semilla de un tomate que encuentren en Villa de Leyva, cultivado por una viejita, lo guardan 3 4 años y ustedes dicen, no, yo tengo la mina de oro, yo tengo tomate colombiano, pero esa semilla se va a morir en 4 o 5 años y ustedes no la van a cultivar y lo que va a pasar es que les va a tocar comprar semillas de Monsanto, literalmente. Eso es lo que está pasando incluso con el cannabis. Ahorita está pasando algo muy curioso y es que se está modificando la planta del cannabis para que ésta produzca unas cantidades de resina y de psicoactivo muy alta, dejando a un lado todas las variedades y genéticas de cannabis que hay en el mundo que son medicinales, completamente medicinales. Yo sé que le di un rumbo distinto a la clase, yo sé que antes la clase iba a ser completamente de cannabis, pero siento que no a todas las personas les gusta el tema, yo no tengo ningún problema, yo ya se los advertí desde que comencé, yo soy cultivador y no tengo miedo a contarlo, yo estoy cobijado por la ley que nos une a todos en este país que consumimos cannabis y es la ley, el, es la, es la, es el artículo 238 de la ley 30 de 1969, compañeros, en la cual se nos advierte y se nos invita a que cada persona en su propiedad privada tiene derecho a cultivar una pluralidad de 20 plantas, de las cuales se pueden extraer psicoactivos para uso medicinal o uso psicoactivo, uso recreativo, como lo quieran llamar. Entonces es así como Estados Unidos y bueno, como el mundo en general, lo que invita todo el tiempo es que nosotros eliminemos la propiedad intelectual de la semilla nacional, andina, como lo quieran llamar, orgánica, porque no hay tal cosa como una semilla orgánica o inorgánica, simplemente son semillas, pero ese como tal es la finalidad del sistema, no es acá en Colombia, ni es en solo en Estados Unidos, sino como tal, hay un modus operandi del sistema como tal del mundo, que lo que quiere es eliminar y sectorizar la compra y venta de semillas. La semilla es lo más importante en cualquier cultivo. Si no hay buenas semillas, no hay buenos cultivos. Si las semillas dejan de ser buenas, vamos a dejar de alimentarnos bien. Y si las semillas están tratadas, absorben y retienen ciertas cantidades de sales, minerales y químicos con las que se alimentan. Entonces, es aquí, compañeros, cuando comenzamos el tema del cultivo como tal, de la parte ya empiezo a dejar de un lado la parte de la historia porque siento que me puse un poquito cansón con el tema del imperio, pero es que así funciona. Literalmente el status quo lo que quiere es eliminar al campesino y eliminar los cultivos y determinar la tierra para ganadería extensiva y cultivos hidropónicos con luces.
en Chile, que no hay luz, y que Colombia no cultive, que no cultive Colombia, que Colombia se dedique a cultivar, no sé, cocaína y, bueno, coca y producir cocaína y tener vacas, porque más o menos eso es lo que el mundo quiere para el tercer mundo, para Latinoamérica, para el sur continental, que venimos siendo que venimos siendo América Latina, África y Asia, porque eso somos el sur continental, nosotros somos quienes proveemos al primer mundo de todo, de comida, de aire, porque somos en el tercer mundo o en el sur continental es donde están las mayores reservas de oxígeno. Bueno, no del todo. El oxígeno está en el mar, se los voy a comentar. Las plantas no producen ni el 10% de la cantidad de oxígeno que producen las algas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no es como tal que Colombia y Brasil tenemos el pulmón del mundo, porque no es verdad, el pulmón del mundo son las algas. Pero, pero sí, en general eso es lo que quiere el sistema. Ya cerramos ahí esa temática, comenzamos con el tema del cultivo. Es decir, que ustedes compran una semilla, por ejemplo, de tomate acá en Colombia, en su botica más cercana de semillas. Entonces ustedes tienen que tomar una decisión. O voy a Home Center, compro una tierra especial para cultivo, compro unos abonos especiales para vegetación, bueno, para germinación, vegetación, etapa de fortificación, floración y limpieza de raíz. Entonces ustedes dicen, ¿cómo así que limpieza? ¿Por qué? Esto es una técnica que se inventaron. Se trata de ustedes alimentar con químicos sus plantas por 2, 3, 4 meses. Cuando llega la hora de la cosecha, se lava la raíz, se expone la planta a un estrés hídrico en el cual ya no se le da ninguna alimentación, solo se le da agua. La planta siente que se va a morir porque pues obviamente si la planta se alimentó a comer todo el tiempo nitrógeno, potasio, fósforo, pues obviamente la planta cuando se le empieza a dar agua, la planta se asusta, entonces la planta empieza a filtrar y a retener todo lo que se haya, todo residuo de sales orgánicas que se hayan quedado en su sustrato, la planta lo empieza a absorber. De esa manera esta gente acelera los procesos de cultivo, se ahorra mucho en riegos, y principalmente cuando se hacen las pruebas de laboratorio para determinar si la comida fue cultivada con agroquímicos o no, normalmente esta gente puede pasar los reportes. ¿Por qué? Porque se le lavó la raíz a la planta. La planta sí haya absorbido molibdeno en gran magnitud, la planta no va a poder demostrar que absorbió molibdeno porque se le haya dado molibdeno, sino porque el suelo probablemente tenía molibdeno, o pues esa es la excusa que se da. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Ninguna pregunta? Bueno, eh, Creo que no. entonces, entonces como tal, ustedes estudiantes y yo también estudiante, soy estudiante, tenemos la decisión de si emprender una horticultura basándonos en las metodologías sucias que lleva el sistema, o si ustedes lo pueden hacer de una manera distinta, de una manera limpia. ¿Y cuál es esta? Ustedes me dirán, ¿qué es lo orgánico, Felipe? ¿Qué es lo que funciona? Para usted, ¿qué es lo que no hace daño? Lo que no hace daño, compañeros, es por lo menos para el alma, para su propia tranquilidad, es no apoyar la industria. La industria como tal nos roba al campesino, lo hace trabajar todo el año para no ganarse ni un mínimo y que el campesino en Colombia tenga que comer arroz con huevo y plátano todo el año porque son quienes abastecen las ciudades y las poblaciones de alimento, pero son quienes menos se pueden alimentar bien. Entonces ustedes, mis amigos y yo, debemos ponernos a pensar en esto, en cómo llevar cultivos, cómo
cómo seguir produciendo sin, bueno, sin explotar al prójimo, obviamente, y sobre todo sin explotar las cualidades y particularidades de las plantas. Las plantas como tal, no es necesario regarlas ni con abonos de nitrógeno, ni con abonos de potasio, ni con abonos de fósforo. Es mentira, las plantas con agüita y con sol están en el parque creciendo divinas. O bueno, cuando son parques lejos de carros, y al menos en esos parques las plantas sí crecen grandes y bonitas. Pero, pero la industria y el mundo nos mintió, nos hace pensar que para cultivar ciertas cosas necesitamos ciertas características. Yo lo llamo romanticismo. Tengo el ejemplo, el mayor ejemplo es que yo cultivo cannabis, como lo saben. Eh, la gente que cultiva cannabis sabrá que cualquier persona que te quiera enseñar a cultivar o lo que sea, te ofrece sustratos con 10 hasta 15 particularidades distintas en un sustrato. Que este sustrato tiene humus de lombriz, tiene coco, tiene vermiculita, tiene perlita, tiene arlita expandida, tiene de todo. Pero pues parce, o sea, literalmente en el Cauca cultivan en tierra y o sea, se cultiva el cannabis, se cultiva la fresa, se cultiva todo en todo el planeta con agua y sol, porque es necesario ahora cambiar la tierra. Entonces acá viene de nuevo lo que yo les digo. El sistema les miente, les dice qué es lo orgánico y qué no es lo orgánico. Entonces la gente dice, bueno, si yo quiero cultivar papas y que mis papas crezcan en un suelo más rico, más oxigenado, más aireado, entonces yo lo que tengo que hacer es buscar un sustrato que tenga ciertas particularidades, que una tierra que tenga ciertas particularidades, que sea aireada, que mantenga bastante la humedad, que sea de unos pHs neutros, porque las plantas, obviamente esto solo es introducción, muchachos. Yo voy a abundar en todas estas temáticas la próxima clase. Yo ahorita les estoy dando solo una introducción a mi temática, a mi curso como tal. Entonces no se asusten si hay algunos términos que yo utilizo que ustedes no conocen o quieren conocerlos, no hay problema, pregúntenme. Igual la próxima clase, como les digo, va a ser netamente de sustrato, de lo que estamos hablando en este momento, ya para emprenderlo, para comenzarlo. Pero sí, compañeros, como tal, yo que soy cultivador, hace unos años llegaban y me decían, no, Felipe, tú ya no puedes cultivar en coco porque el coco es inocuo, entonces el coco no le aporta nada a la planta, entonces el coco como tal es un sustrato muy aireado que no pesa, entonces literalmente las raíces tienen una facilidad para, para absorber y crecer en este sustrato muy buena, pero el coco es inocuo, el coco no te aporta a ti nitrógeno, que es lo que más necesitan las plantas en su etapa de crecimiento, el nitrógeno. En floración el coco tampoco te ofrece potasio ni fósforo, que es lo que necesitan la mayoría de las plantas en su floración. Entonces el coco no sirve. Entonces, ¿qué es lo que te dice la industria? La industria te dice, tienes que comprar la turba, tienes que comprar turba. Entonces, actualmente todo el planeta, todo el cultivo de cannabis, el cultivo de muchas cosas, incluso he visto cultivo de zanahoria, parce, o sea, lo fácil que es cultivar zanahoria en cualquier tierra y la gente está comprando turba para cultivar zanahoria. Entonces ustedes dicen, ¿y a qué se debe esto? Por qué se está utilizando la turba? La turba es una formación natural que se encuentra en ciertas regiones del planeta, en regiones muy similares a lo que nosotros son nuestros páramos. La turba son capas de sedimentos vegetales que se quedan en la superficie del suelo y que con el paso del tiempo y con la descomposición de este residuo vegetal, se forma un sustrato oxigenado, un sustrato perfecto. Yo diría que es perfecto para lo que sea, para cultivo de cualquier clase. Pero amigos míos, las turbas, las turberas, la turba rubia, como la quieren llamar, son formaciones vegetales que tardan más o menos 400,
300 millones de años para crecer, para estar. Pero la rubia es barata, más barata que el coco, así el coco se produzca y se dé todo el tiempo. La turba es más fácil de explotar porque literalmente solo es bajar a ciertas regiones de Argentina, coger con una máquina especial, cortar bloques perfectos de sustrato, empacarlos y venderlos. Literalmente el negocio de la turba es ir, robar y ir a vender. Entonces, todas esas son las cosas que yo les pido y les digo que si van a emprender algo, por favor lo hagan muy conscientes, que investiguen, porque muchas veces uno dice, uff, parce, qué pena, yo tengo un vocabulario muy feo, yo sé que no debería hablar así, pero yo hablo así. Entonces tú estás con un parcero y tu parcero te dice, no, marica, yo soy un duro, huevón, yo cultivo cannabis, parce, yo ya no apoyo las mafias, yo ya no apoyo el narcotráfico, yo cultivo mi medicina y tal, pero estás comprando turbia, marica, entonces ¿tú qué? O sea, te escondes tras la bandera de que eres orgánico y de que cultivas orgánico y de que no le haces daño a nadie, a ningún ser humano, pero te estás cagando en toda la vida y fauna del planeta. Es lo que yo les digo, compañeros, que hay que tener, que hay que hacer énfasis en eso. Yo sé que mi clase es de horticultura, pero yo los invito, compañeros, a que antes de que expongan cualquier, no sé, cualquier postura acerca de la biología, de la naturaleza, del animalismo, investiguen, fórmense, aprendan porque actualmente lo que está pasando en el mundo y lo que le está pasando al mundo es que es más fácil reunir un grupo de personas que apoyen una causa que no tiene sentido a que se una un grupo de personas a defender una causa que sí tiene sentido. ¿Cómo les puedo exponer esto? Fácil. Bogotá tiene 9 humedales. Yo vivo en Kennedy, pues, vivo cerca del humedal del Burro. El humedal del Burro hace 50 años contaba con 173 hectáreas. 173 hectáreas es más o menos casi 2 universidades nacional. Para quien quiera entrar a la Universidad Nacional, para quien conozca el campus del Búho, pues son dos UNAL. Dos UNAL era el humedal del Burro. Queda sobre la Cali queda sobre la Cali por la parte de Castilla, entre Castilla y la biblioteca Virgilio, la biblioteca Tintal, entre Tintal y Castilla está el humedal. Este humedal ahora cuenta con 3 hectáreas, huevón. 3 hectáreas es más o menos uno de los parqueaderos del Campín, más o menos, es un espacio muy reducido. Y entonces uno dice, no, pues venga, obviamente los humanos tenemos que encontrar dónde vivir, los humedales estaban muy mal parqueados, tocó quitarlos porque pues ahí tienen que ver apartamentos. Yo no me voy a entrar en ese juicio moral de decir qué espacios debemos ocupar y qué espacios no debemos ocupar, pero mi conciencia como estudiante de biología no me permite a mí eh, entender cómo es posible que si ya se determinó que un espacio natural va a subsistir en una ciudad, como lo son los humedales que están distribuidos por Bogotá, si ya son espacios de biodiversidad que están ahí dispuestos para algo, tiene que haber un ente que proteja y cuide estos espacios bajo una formación en la biología. ¿Por qué? Y vuelvo al ejemplo que les planteé temprano. Temprano no, sino hace como 3 minutos. En el mundo, en Colombia, en Bogotá, es más fácil reunir votos para que no se maten perros y gatos callejeros a que se consigan unas firmas para proteger y conseguir una autoridad que esté formada en la biología para que cuide estos espacios. Es decir, una guardia forestal, un estudiante de ambientalismo, algo por el estilo, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil reunir un grupo de personas que digan no pueden matar a los gatos y los perros, así los gatos y los perros que están abandonados viviendo en la calle se convierten en gatos y perros ferales. Un gato y un perro feral es un animal que vivió en una casa
y que cuando es sacado de este se vuelve un animal violento, un animal salvaje que se dedica a comer basura y a comerse lo que se encuentre, es decir, los gatos se comen los ratones, sí, pero los gatos también se suben a los árboles y se comen las palomas, se comen los copetones, se comen las mirlas, se comen todo. Los perros, por su parte, forman bandas. Entonces los perros forman agrupaciones sociales, los perros son animales sociales, igual que los humanos, obviamente no como como un primate, pero los perros son animales sociales, como, pues, como lo hemos visto, los lobos andaban en manada y luego se volvieron perros, pues todavía los perros andan en manada, y cuando los perros andan en manada hacen lo mismo que los gatos, cazan gatos, perros, aves, reptiles, anfibios. Los perros más o menos se comen todo. Entonces, llega el momento de uno decir, marica, porque quedan 3 hectáreas del humedal el burro. Y uno va al burro y uno entra al burro. Con todo respeto, compañeros, yo no quiero que piensen que yo tengo algo en contra de los venezolanos, pero uno entra al burro y uno se encuentra es unas 4 o 5 pandillas de perros, unos 100 gatos viendo que se tragan, de lo que queda, porque pues, el humedal ya no queda nada, literalmente. Y cambuches de, pues sí, de migrantes venezolanos que no tienen dónde vivir, y yo no digo que no puedan vivir ahí, pero yo digo que debería haber un ente que les diga, hermano, no puede vivir ahí, no puede hacer una fogata en la mitad de un humedal. Parece lógica, pero no se puede. ¿Por qué? Porque ahí viven animales que bueno, vivían animales que no están acostumbrados a que haya humo. O sea, el humo es algo humano, no es muy normal que haya humo en el mundo, no, y por lo menos los animales no están acostumbrados al humo. Esa película de las abejas, el tema de que las abejas no fuman, en realidad ningún animal fuma. Nosotros los hemos vuelto fumadores, de smoke, de cigarrillo, hasta de cannabis. Yo no voy a ser doble moralista, hasta de cannabis. Entonces, muchachos, es acá cuando yo les sigo explicando y les sigo invitando a que cuando uno quiere tomar una posición seria, una posición, no sé, llámenla intelectual, que a mí la verdad ese término me parece ridículo, acerca de qué es lo orgánico y qué es lo que está bien para la naturaleza y tal. Como humano, yo no sé qué está bien para la naturaleza. Como estudiante de biología, lo único que sé que está bien es que no está bien alimentar a las plantas con agroquímicos y tampoco está bien tener ni migrantes venezolanos ni animales ferales viviendo en los humedales de Bogotá. Esa es mi opinión. Eh, Tengo por ahí unas cositas para refutarla, pero estamos en clase de horticultura, no de mi odio hacia el animalismo. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún aporte? ¿Alguien opina algo sobre el humedal del burro? ¿Alguien está igual de triste que yo con el humedal del burro? ¿Nadie? ¿Nadie está triste por el humedal del burro? Y no solo con el humedal del burro. Bogotá, ¿cuántos humedales tiene? ¿Como 12? Eran como 15 en los 80, hace 80 años eran como 15, ahorita quedan 7 o 9. Creo que son 9, pero 7 de verdad. Los otros dos están más muertos no sé, que Popeye. Em, Sí, es algo muy paila. sí, es pesadísimo ese tema, pero pues bueno, no es el tema de la clase, del curso, pero pues quería tocarlo acá, porque en vista de que es la iniciación, ustedes ya pueden comentarle a sus compañeros, uy, vea que el profe de horticultura cultiva marihuana y odia a los animalistas. No, no, parce, no están hablando ustedes, no están colaborando con este asunto. Yo al menos quisiera escuchar la voz de alguien que no sea Duván. ¿Alguien? Ninguno va a opinar nada. Nadie tiene perros. Yo opino Yo que tengo una pregunta. Ay, perdón. Claro, Erika pregunta. Yo he escuchado que últimamente están haciendo como la propuesta de legalizar la marihuana y que esas
esa plata se vaya al Estado. En el momento de que haya tal legalización y no se podría incrementar eh, el problema de que los adolescentes a temprana edad empiecen a consumir. Esa es Eh, como mi pregunta. claro, claro, Erika, es una muy buena pregunta, pues, o sea, no la voy a evadir, la voy a responder, pero pues no tiene mucho que ver con el tema que estábamos hablando, pero sí, no sé, ¿alguno más quiere que hable sobre legislación de cannabis en Colombia? Porque pues la compañía hizo la pregunta y si alguno de ustedes quiere saberlo, yo puedo extenderme en eso. Oscar dice que sí, alguna más quiere decir algo? Su opinión, votar, sí a Erika, no a Felipe. Bueno, Steven que se acaba de unir. Steven, lo embalé, hermano. ¿Quiere que hable de legislación o no quiere que hable de legislación? Pues no, en realidad, pues creo que es importante saber sobre los humedales. En realidad, creo que es un tema que ha estado en controversia mucho tiempo sobre la marihuana y yo creo que es más importante tocar temas que no se tocan normalmente, ¿no? Los humedales, el cuidado de las plantas, el manejo de la agricultura, creo yo, no sé. Es muy cierto lo que dice Steven, pero bueno, yo como tal no puedo ser tan imparcial. Yo no puedo hablar bien o mal de la industria porque yo estoy en contra de la industria del cannabis, pero a favor de la planta. Como tal, el de la legislación que habla Erika, de la legalización en Colombia, por lo menos para el panorama en Colombia, es legislación solo de cannabis no psicoactivo. Hay que tratar eso es un tema importante. La marihuana, que es pues el nombre más común de la planta, es una planta que no solo es psicoactiva. El cannabis tiene varias generalidades, varias especies. Está el cannabis ruderalis, que es una especie de cannabis que crece en Rusia, en Bielorrusia, por toda la parte alta del planeta. En estos lugares eh, hay condiciones en el año que hay 17 o 15 horas de luz continua, es decir, entonces la planta al tener 17 horas de luz seguidas por cierta época y luego pasa a tener 4 horas de luz al día, entonces la planta tiene esa facultad de querer crecer, vegetar y florar fácil. Entonces ahí hablamos del cannabis ruderalis o autofloreciente o fotodependiente o no fotodependiente. Luego pasamos al cannabis sativa, el cannabis sativa que es el cannabis más conocido del mundo. Cannabis sativa, o por lo menos el cannabis Landrace XL, es la particularidad o la genética del cannabis que más crece en el mundo. Es utilizada desde 1300 años antes de Cristo, el cannabis. Es utilizado un siglo antes de que llegara nuestro Salvador a las tierras de Palestina, de lo actual Palestina, perdón. Entonces, el cannabis sativa o el Dandrans XL es es la variedad de cannabis que más crece. Es una variedad que por lo menos en Asia y en América se da muy bien porque es fotodependiente, es decir, necesita unas cantidades de luz específicas, pero eh, aguantan bastante los no cambios de luz. Es decir, en Colombia en el meridiano no, sino en el trópico en el que vivimos, tenemos 12 horas de luz continua todo el año. Nosotros tenemos 12 horas de día, 12 horas de noche. 12 horas de día, 12 horas de noche. Por ende, nosotros tenemos como trópico y como Colombia y como, no sé, como ventaja o regalo de la vida, que vivimos en el trópico y en los trópicos están destinados o por lo menos ahorita para la industria, son los mejores sitios para cultivar y producir cannabis en el mundo.
porque si ustedes si ustedes cuentan con 12 horas de luz continua todo el año, ustedes ya solo tienen que entregarle unas pocas de luz, o unas pocas horas de luz de más a la planta para que la planta siga en su etapa de crecimiento. Bueno, me estoy desviando mucho de la pregunta que hizo Erika. ¿Por qué el cannabis es importante la legislación del cannabis? El cannabis no solo es psicoactivo, el cannabis, la molécula psicoactiva del cannabis es el THC, tetrahidrocannabinol, delta 9, THC, THCA, esa es la particularidad psicoactiva del cannabis. El CBD es otro cannabinoide rico en las plantas que como tal su trabajo es neutralizar el, el efecto del THC. Entonces las plantas, antes de que fueran tratadas por los gringos y por los holandeses, las plantas antes en sus flores, sus frutos, entregaban unos resultados para la química que eran perfectos, eran porcentajes altos de THC, de la parte psicoactiva, que no deja de ser medicinal, así sea psicoactiva, y de CBD un poquito más bajo, pero el CBD lo que hacía era regular el efecto del THC. Es aquí cuando esa es la razón principal por la que yo estoy en contra del expansionismo del cultivo de cannabis, porque las plantas que se cultivan hoy en día no son plantas ricas en CBD ni en THC, son plantas específicas para producción de THC o plantas específicas para producción de CBD. El CBD es la parte no psicoactiva, la parte que no traba, la parte que no te viaja, la parte que es más medicinal. Eh, yo estoy en contra de la regulación del cannabis. No estoy en contra de la regulación del cannabis. Estoy en contra de lo mismo que les vengo explicando de las semillas, pero pues desarrollándose en el cannabis. Lo que pasa, compañeros, es que no existen las investigaciones, no existe el material científico para demostrar que el cannabis no haga daño. No está probado, no hay ningún documento que a ti te diga el cannabis no hace daño a largo plazo. Eso es mentira. No están las pruebas, no hay pruebas de lo contrario tampoco. Pero con el paso del tiempo, nosotros no podemos creer o determinar que el cannabis que se consumía hace 40 años en el mundo tuviera los mismos efectos en el cuerpo y en el cerebro de las personas menores a 18 años que lo hace la marihuana actual. ¿Por qué? Porque el cannabis que se consumía hace 80 años no producía resina, no producía esta resina cargada de THC ni de CBD. Segundo, las plantas que se cultivan actualmente tienen producciones de THC, o sea, la parte psicoactiva, brutales, o sea, son producciones que eso ninguna planta hace 80 años producía eso. Nada producía tanta psicoactividad. Es decir, que ahora con la futura legislación, con el futuro regulación del cannabis, este tipo de plantas sería legales venderlas y consumirlas. Por ende, los menores de edad sí podrían llegar a adquirir marihuanas, plantas, flores de marihuana con porcentajes de THC y de CBD que el cuerpo no puede asimilar. El cuerpo no lo sabe asimilar. ¿Por qué? Porque, o sea, el cuerpo no está preparado para ingerir tantas cantidades de psicoactivo en su cuerpo. O sea, el psicoactivo es la palabra que tratan de dejar para que uno explique qué es una droga y qué no es una droga, pero todo es psicoactivo en general. Acá es la parte donde yo vuelvo a ponerme a favor del cannabis. Los seres vivos de la familia Mamalia, es decir, todos los la cagué. Bueno, todos los mamíferos que obviamente mamamos,
cuando estamos pequeños, cuando estamos en nuestras etapas de formación, que tenemos que consumir de las mamas, sí, de las mamas de las hembras de nuestras especies, tenemos que tomar leche o tenemos que, pues sí, es leche, no es nada más. Todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo. Está exactamente en el cuerpo humano, está en una zona del cerebro, de la parte de atrás del cerebro, pero todos los mamíferos tenemos unos receptores de cannabinoides en el cuerpo. Los seres humanos, por lo menos los bebés, consumimos cannabinoides. La primera vez que consumimos cannabinoides no es en un brownie a la salida del colegio con marihuana, sino en la leche materna. La leche materna, ustedes lo pueden averiguar, está cargada de endocannabinoides brutales, brutalmente, tiene mucho endocannabinoide. El cuerpo humano también produce endocannabinoides. Entonces, ¿cómo es posible que la planta que produce el material genético para la forma, para los fetos, para las primeras fases de las crías de los mamíferos, sea ilegal? ¿Cómo es posible que el ser humano tenga unos receptores CB1 y CB2 en el cuerpo, en el estómago, en la sangre, para absorber, retener y trabajar con los cannabinoides, y la planta que más produce cannabinoides sea ilegal? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Yo, al día de hoy, su tallerista Felipe, no lo entiende. ¿Por qué se nos priva al ser humano de la única planta que hace sinergia con todos los mamíferos en la faz de la Tierra? No tiene sentido. No tiene sentido que, que la planta se le haya dado esta mala imagen. ¿Por qué la marihuana no es legal en Colombia? Porque el negocio de la marihuana ilegal es del gobierno. Para nadie es un secreto en Colombia que en Cauca hay hectáreas, 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 hectáreas y hectáreas de cultivos ilícitos de coca y de marihuana, que en la noche se puede ver desde la montaña al lado como las montañas siguen prendidas, siguen encendidas con bombillos, con luces. No sé si alguno vio la noticia. Si alguno vio la noticia, por favor prenda el micrófono como ser humano que es, y dígame: yo vi la noticia en la cual decían que le quitaron la luz al Cauca. O sea, el gobierno le quita la luz al Cauca, pero el gobierno no puede ir a erradicar cultivos ilícitos en el Cauca. O sea, todo el mundo sabe dónde se producen toneladas de marihuana en Colombia, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque es un negocio millonario. Es un negocio igual que la coca. Es un negocio de mucha plata. Es un negocio al cual pertenecen todos los sistemas sociales del país, están involucrados en este negocio negro, en este sucio negocio. Por ende, no es rentable legalizar la marihuana en Colombia. ¿Por qué? Porque para producir cannabis de tipo 3, es decir, cannabis para medicinal, se necesitan ciertos requerimientos y ciertos papeleos que valen. Y es más barato tener campesinos caucanos produciendo marihuana y coca que tener industrias colombianas produciendo marihuana. Entonces, ¿qué pasa? Existe una compañía en Colombia que se llama Canaseur, la única empresa que, sin haber legislación antes del 2007, ya tenía permisos para producción de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Les quiero preguntar: ¿quién creen ustedes, dentro de su inocencia, quién creen que es el dueño de la empresa más grande de cannabis de Colombia? Pregunta hasta retórica, pero breve. ¿Quién cree? Puntos. Doy caritas felices a quien me diga quién creen que es el dueño de la vuelta del cannabis en Colombia. Ah, nadie va a hablar. Muy bien, Erika. Uribe. Uribe, la familia Uribe, la familia Char, la familia, bueno, todos los terratenientes familiares de esta vieja Paloma,
los Valencia y esa gente, son los dueños del cannabis en Colombia. Ellos, que son quienes crean, inventan, producen las reglas, las leyes en Colombia, están de encima de la ley desde el 2003. Ellos desde el 2003 están produciendo y vendiendo marihuana a Uruguay, a Perú, a Chile para investigación, solo para investigación. Entonces uno dice, marica, eso no tiene lógica, weón. O sea, Uribe, ¿para qué va a ser el dueño de la empresa más legal del mundo, de Colombia, y no va a legalizar la marihuana? Eso no tiene sentido. Claro, claro que sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque la legislación, los trámites, los permisos para poder cultivar en Colombia valen un platal que nadie en Colombia tiene. ¿Quiénes tienen? Tienen los españoles que producen semilla, los gringos que producen extractos, los holandeses que producen cultivos. Entonces, esa gente llega a Colombia, ponen compañías, ponen cultivos, pagan 3 pesos, se vuelven millonarios, pagan, pagan su plata a Canaseur o a Uribe o a quien sea, y ya, y crean su compañía, dejan que el negocio engorde, dejan que ellos produzcan, se adecúen, y la legislación llegará cuando ellos decidan que es más rentable producir legal que producir ilegal, aunque el ilegal nunca va a cambiar, el ilegal nunca va a parar. Entonces, como tal, muchachos, esa es la razón por la cual en Colombia no es legal la marihuana, porque es un negocio muy redondo como para distribuirlo entre colombianos, es más fácil vendérselo a los extranjeros, porque ellos van a tener para pagar por siempre. Nosotros no sabemos, toca con préstamos, toca conseguirse algún europeo que uno lo patrocine. Eh, Fueron como 20 minuticos de explicación. No sé si Erika ya haya satisfacido la pregunta de Erika. ¿Y qué te pareció? Prende el micrófono, charlemos, Erika, no seas así. ¿Qué tal te pareció la Pues explicación? no sabía lo de Uribe, entonces sí me parece muy interesante y como que me quedó muchísimo más claro. Muchas gracias. Listo. Eh, ¿Qué tal les ha parecido la clase hasta el momento, compañeros? Gracias, Erika, por prender tu micrófono. En serio, qué pena si te incomodé. Yo hablo así, soy como cansón, pero quiero saber cómo les ha parecido la clase hasta el momento, si van a participar de la próxima. O sea, yo quiero saberlo porque pues, Excelente, profe Felipe. Toda la información que da como que denota todo ese conocimiento que ha adquirido en los 5 años que lleva experiencia del tema. Y a mí me parece como que está bien esta introducción como histórica cuando nos habló del hipismo y de todo esto. Hace parte y pues es como conocimiento que debería ser general y no tenemos y me parece buena. También lo de legislación, o sea, entiendo que el enfoque va a ser en cultivo, pero estaría bien como que esté haciendo estos paréntesis y enseñándonos todo eso que ha aprendido. Muchas gracias. Gracias, claro. Felipe. Te amo. La otra es el domingo. Listo, no, todavía no he terminado la clase, les voy a robar otros 15 minutos de su tiempo, voy a cerrar la parte histórica, voy a preguntarles de nuevo a qué horas les queda bien, hoy fuimos poquitos, no crean que no me esforcé porque fuéramos poquitos, la estoy dando toda, compañeros, es algo que a mí me gusta mucho, que me apasiona este tema, por ende les quiero hacer pues partícipes de este contenido, de este curso. Eh, Como tal, este curso lo voy a llevar por varias vertientes. No había pensado que para ustedes fuera de tanto interés el tema del cannabis. Me encanta, la verdad me encanta que les guste. La próxima clase, si les parece, voy a determinarla completa para historia, legislación de cannabis en el mundo. Esa sería la próxima clase. La podemos cambiar, obviamente, si no les gusta el tema, si no les atrae, la podemos cambiar, pero pues somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos 8 participantes de esta llamada.
Entonces quisiera saber qué opinan ustedes de que la próxima clase sea historia de la planta, legislación de la planta y actualidad del mercado. Aunque pues no creo que les interese eso, pero pues cuéntenme si quieren que esa sea la próxima clase o seguimos con la planeación que yo llevo, que es sustrato, cultivo, reciclaje, abonos y la pregunta principal del curso, que es qué es orgánico natural y qué es orgánico no natural. ¿Qué piensan ustedes? Pues a mí me parece que puede ser una clase adicional sin dejar, sin dejar los temas atrás, ¿sí? Sin dejar los temas que ya tienes planeados. Porque creo que si estamos un poco desinformados en ese tema, o bueno, al menos hablo por mí, y creo que sí me parece muy importante que al menos por información básica lo sepamos. No sé qué opinan los demás. ¿Alguien más va a decir algo? Alejandra. Apoyo a Erika. Alejandra está muy callada. Duván, hágale a ver, socio. Hable. Que sí, yo apoyo a Erika. Entonces, quedaríamos para el próximo domingo. Les estaría dando una clase más o menos de 1 hora y media. Vamos a hablar de sustratos y de tipos de cultivo, de horticultura y de cultivo extensivo. Eh, Esto yo creo que le voy a cambiar el nombre a la clase, ya no va a ser horticultura, sino conocimientos de agronomía básicos. No, mentiras, no. Yo no sé nada de agronomía, chicos, yo estudio licenciatura en biología. Eh, entonces sí, sería para la próxima clase programar el tema de sustratos, tipos de cultivos e historia y regulación de la planta de cannabis, de la planta medicinal del cannabis. Esa sería la próxima clase. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen algún amigo que fume prensado y que